conducta desviada. Aquí nuestra preocupación no es conocer el delito, no es conocer de la pena que se impone por haber cometido un delito, no. Aquí nuestra la conducta desviada. Entonces, es ahí en donde vamos buscando dar una explicación del por qué existe una conducta desviada. Porque como hemos dicho ya en otras ocasiones, ¿verdad? Todos nosotros tenemos conductas, nuestras conductas las mostramos en todos los ámbitos en donde participamos, pero así como nosotros tenemos conductas, de repente por ahí podría haber alguna que de repente puede ser una conducta desviada. Entonces, la mayoría de las conductas son debidas, la mayoría de las conductas son conforme a derecho, pero pueden haber algunas conductas desviadas y decíamos que ahí es donde estamos centrando hoy nuestra atención, en las conductas desviadas, en conocer por qué existen las conductas desviadas. No es tanto conocer qué son los delitos, por qué existen los delitos, cómo se tipifican. No, no, no. Nuestra preocupación es entender qué es lo que hace que algunos integrantes de la sociedad presenten conductas desviadas. ¿Qué es lo que hace que un individuo presente conductas disconforme a derecho? Y en ese contexto, pues hemos avanzado hablando, por ejemplo, de lo que ocurrió en la época del feudalismo, inicios del capitalismo, que nos permite marcar una escuela clásica, ¿verdad? Y esa escuela clásica, ¿qué hace? Esa escuela clásica se preocupa por los delitos y por las penas. No se preocupó tanto por ese aspecto social, aunque en algunos puntos podríamos estar identificando algunos elementos. Pero la atención se centró en las penas y los delitos. Poco a poco nosotros fuimos dando algunos elementos que nos permitieron conocer que posteriormente hay dos posiciones, las dos son del positivismo, y hemos dicho que ese positivismo primero, el positivismo que existió primero, el positivismo al principio, fue el positivismo biológico. Y que después del positivismo biológico surgió una postura que se conoce como el positivismo social. Hemos estado hablando de que ese positivismo biológico y que realmente también el positivismo social va a basarse en dos principios. Hay dos principios propios del positivismo. Y ese positivismo nosotros ya lo hemos estudiado en otros cursos, cuando nos hablan del derecho positivo, cuando nos hablan de Hans Kelsen, pues sabemos que Hans Kelsen es el principal representante del positivismo jurídico. ¿Y qué es el positivismo jurídico con Hans Kelsen? Hans Kelsen se preocupaba por la norma en sí, ¿verdad? Lo que importaba era la norma, hizo una jerarquía normativa que le permitió construir una pirámide que nos ayuda en mucho a hacer un análisis jurídico. Lo que importaba en el positivismo jurídico es la norma propiamente, no cuáles eran sus finalidades, porque es que surge esos elementos, no, sino la norma propiamente. Y es que en el positivismo lo que importa son los hechos, lo que ocurre, lo que hay enfrente de nosotros. Y dice el positivismo que para poder estudiar esa realidad que está enfrente de nosotros, pues tenemos que ser neutrales en nuestras valoraciones. Pero por el otro lado, no solamente vamos a buscar ser neutrales, sino vamos a tratar de medir eso que tenemos enfrente, esos fenómenos que queremos estudiar. Habrá que usar técnicas que nos permiten medir, como la estadística. Y eso lo tuvo el positivismo biológico y lo va a tener el positivismo social. Obviamente el positivismo biológico, como hemos dicho, está viendo que esa conducta desviada, que esa conducta criminal, es algo que está en nuestro cuerpo, es algo que genéticamente tenemos cada uno de nosotros. Y entonces, como es una cuestión genética, quiere decir que los criminales nacen para ser criminales, porque genéticamente vienen programados. Entonces, estamos viendo que es una cuestión biológica, y si es una cuestión biológica, pues hay que tratarla como una enfermedad, ¿verdad? Y en ese contexto de tratarla como una enfermedad, hemos dicho que en algún momento se dijo, bueno, pues si esta persona genéticamente viene programada para ser un criminal, si el criminal que ha cometido el crimen es porque biológicamente hay una fuerza interna que lo hace ser criminal, pues lo que nos queda es aislarlo, ¿verdad? Y entonces ese aislamiento, si no se puede curar, lo que queda es aislarlo, no vaya a ser que contagie a otros, no vaya a ser que se reproduzca y entonces tengamos más criminales en la sociedad, hay que aislarlo.
Bueno, también hay que tratar de curarlo si fuera posible, ¿verdad? Porque se está viendo que ser criminal es como una enfermedad. Entonces, si se puede curar, qué bueno. Y si no se puede curar, pues hay que aislarlo. Ese es el positivismo biológico. El positivismo biológico ve en los caracteres físicos de la persona la posibilidad de que sea un criminal. Entonces es solo de ver a las personas, ¿verdad? Y entonces si encontramos por ahí una persona que tiene las orejas un poquito más largas, que su frente es relativamente corta, que de repente su quijada tiene una expresión más pronunciada, pues podríamos decir que él podría ser un criminal. ¿Y por qué? Porque genéticamente él se parece más a nuestros antecesores en la evolución, ¿verdad? Y como se parece más a nuestros antecesores en la evolución, probablemente esté más propenso. De ahí que, por ejemplo, en sociedades como en Estados Unidos, consideran que las personas de piel morena podrían ser más criminales que una persona de piel blanca. Entonces, ese es el positivismo biológico. El positivismo biológico es el que va a decir, ¿quién es más propenso a ser criminal? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, ¿verdad? Un hombre es más propenso a ser criminal. Está considerando que la posibilidad de ser criminal genéticamente se va a marcar más en los hombres que en las mujeres. Y de alguna manera, ustedes seguramente habrán escuchado en nuestra sociedad algunos mensajes como que cuando hay que elegir, ¿verdad? Hace alrededor de unos 12 años, cuando había un proceso electoral, pues decían, ay no, es que hay que tener una mujer, porque la mujer cuando gobierna es más cuidadosa con los recursos, en tanto que el hombre es muy dado al descuido. Por otro lado, los hombres son más dados a la realización de conductas criminales que las mujeres, y entonces es mejor que una mujer sea la que nos gobierne. Bueno, pues así se pensó en alguna parte de la historia, ¿ya? ¿Por qué? Porque están viendo que los hombres tienen más propensión a ser criminales. Por el otro lado está el color de la piel, está la edad, ¿verdad? Hay edades en las cuales es posible que haya más crimen. Por ejemplo, si ustedes ven a un viejito de 70 años, ven a un joven de 25 y ven a un niño de 12 años, pues dirían, no, de repente el viejito no, él no, a él hasta, por ejemplo, cuando hay retenes policíacos, ¿verdad? Ay, no, ese señor ya no va a hacer nada, no es un criminal, ¿verdad? ¿Qué es lo que están considerando ahí? Que ser criminal es algo que tiene que ver con lo que biológicamente tiene un ser humano. O sea, es una cuestión biológica. No es que dependo tanto de Ese estos es el compañeros, positivismo sino buena biológico. onda. El Compañeras y positivismo compañeros, buenas biológico noches. ve en el color de la piel, en la estatura, en la edad, en el sexo, la posibilidad de identificar criminales. Y luego hablamos del positivismo social, ¿verdad? El positivismo social, a diferencia, pues ya no va a considerar que la posibilidad de que alguien presente una conducta desviada se debe a lo que biológicamente trae en él, sino que dice, no, esto ya es un hecho social, ya, es un hecho social. Y si es un hecho social, quiere decir que es el síntoma del malestar que hay en la sociedad. Es un hecho social. Entonces, ya bajo ese contexto nos están diciendo que si alguien es criminal, no es porque venga en sus genes, sino es porque lo puede aprender. Y ahí es donde podríamos comparar, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, si tenemos que el hijo de un criminal es criminal, el hijo de un criminal es criminal, ¿por qué? El positivismo biológico nos diría, porque genéticamente así viene programado. Si su hijo, si es hijo de un ladrón, va a ser el ladrón también. Positivismo biológico. Y el positivismo social, ¿qué explicación le daría a esa situación? El positivismo social lo que nos diría es, no, no es que genéticamente venga programado para ser criminal. No es que los genes de ser ladrón son los que vienen en él y por eso él también va a ser un ladrón. No, aquí lo que ocurre es que como él de niño vio que su padre tenía esas conductas indeseables, pues esas son las que él fue aprendiendo. No es que genéticamente venga programado, es que es lo que le enseñaron, es lo que observó y por eso es que ahora él es un delincuente. Entonces vemos la diferencia entre el positivismo biológico y el positivismo social. El positivismo biológico no considera la posibilidad de que ser criminal sea un oficio al cual se puede aprender. Y el positivismo social, eso es lo que nos dice.
Nos dice que viene a ser como un oficio cualquiera de los que existen en la sociedad. Lo único es que es un oficio que no es del agrado para la mayoría, ¿verdad? Pero es un oficio y como oficio se tiene que aprender. ¿Y cómo se aprende? Pues a veces se aprende imitando y a veces se aprende practicando, ¿verdad? Entonces, el crimen no es una cuestión natural, no es una cuestión biológica, es una cuestión de carácter social. Eh, y eso es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que les haya quedado eh, con necesidad de ser ampliado? ¿Todo claro, Lita? De acuerdo, muchas gracias. De ahí que entonces por eso Durkheim señala que el delito, como no es una enfermedad, ¿verdad? Entonces el remedio no es la pena. La pena no debe verse como un remedio, porque eso es propio del positivismo biológico. El positivismo biológico lo ve como una enfermedad, entonces la pena, ¿qué es? Un remedio para la enfermedad. Entonces aquí no se trata de buscar enfermedades y remedios para las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Lo que hay que considerar es que esa herencia genética no transmite facultades generales, pero no necesariamente aptitudes. Entonces, digamos que cada uno de nosotros hereda cosas de nuestros padres. Ya cada uno de nosotros ha heredado cosas de nuestros padres. Por ejemplo, hay quienes han heredado el color del pelo, el color de los ojos, el color de la piel. Hay quienes han heredado la forma de las orejas, la forma de la nariz. Hay quienes han heredado la forma de la frente, quienes heredan la altura, hay quienes heredan la corpulencia que pueda tener el cuerpo, obviamente, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros ha heredado algo de su papá y de su mamá. Cada quien hereda algo. Y en esa herencia, pues a veces esa herencia implica que nosotros tengamos facilidad para hacer ciertas cosas. Y eso es lo que dice Durkheim. Durkheim lo que dice es que si alguien nace de padres delincuentes, pues lo que va a heredar son algunas facultades, pero no quiere decir que esas facultades las tiene que utilizar necesariamente para poder cometer un crimen. Imagínense que alguien tenga la capacidad de poder girar la perilla de una caja fuerte y tiene la sensibilidad en el oído para poder escuchar el momento exacto en el cual topa la llave al girarla. Bueno, pues ahí hay una habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Una habilidad que nos muestra un oído agudo, un sentido del oído bastante desarrollado. La posibilidad de que el hijo tenga ese oído también es grande. Pero de repente el papá utilizó ese oído para escuchar cabalmente cuando movía la perilla y poder abrir la caja fuerte. Pero el hijo puede usar ese oído, por ejemplo, para poder interpretar una melodía. Podría ser capaz de identificar los momentos cabalmente en los que se cambia de una a otra nota y saber cuál es la nota que corresponde. En ambos casos, ¿qué es lo que tienen? Un buen oído, pero uno está usando ese oído para cometer el crimen y el otro está utilizando ese oído para desarrollar un arte. Eso es lo que dice Durkheim. Durkheim nos está diciendo que efectivamente sí existe la herencia, pero la herencia no quiere decir que necesariamente tenemos que presentar una conducta desviada. Simplemente implica que estamos heredando ciertas facultades de nuestros padres. Bueno, pues en ese contexto es que hay 4 teorías que vamos a tratar sobre ese positivismo social. Ese positivismo social que cree que ser criminal es una conducta que se aprende, no es una conducta con la que uno nace. Ya ser criminal no es algo nato, ya no es algo con lo que se nace, no, es algo que se va formando con el paso del tiempo. Y en ese sentido tenemos una teoría que se conoce como la teoría del conflicto cultural. La teoría del conflicto cultural. ¿Qué dice la teoría del conflicto cultural? Cada uno de nosotros nace en una sociedad, en una comunidad. Cada uno ha nacido en una comunidad. En esa comunidad en la que hemos nacido existe una cultura. Ahora vale la pena recordar que es una cultura. Cultura es todo lo que hacemos, ¿ya? Cultura es todo lo que hacemos.
Cultura es todo lo que hacemos y lo que resulta de ese quehacer. Entonces, cultura es, por ejemplo, hacer escritorios. Y los escritorios también son cultura. Cultura es preparar ciertos alimentos como el fiambre. Eso es cultura. Y el platillo propiamente es parte de la cultura. Entonces, la cultura no solamente es los bienes que resultan de la actividad, sino también la actividad. La cultura es las actividades y lo que resulta de esas actividades. Bueno, pues cada sociedad tiene su propia cultura. En nuestra cultura, por ejemplo, pues está la producción del fiambre, ¿verdad? Y obviamente el fiambre forma parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura celebrar el 1 de noviembre, es parte de la cultura recordar a quienes prácticamente han partido de este mundo. Ya, eso es parte de nuestra cultura. Pero no solo eso, ¿verdad? Hay muchos elementos dentro de nuestra cultura, porque en nuestra cultura cabe todo lo que hacemos, ¿ya? Todo lo que hacemos es parte de nuestra cultura y lo que resulta de eso que hacemos. Bueno, pues en ese contexto podríamos ir considerando, por ejemplo, que es parte de nuestra cultura que cuando vamos conduciendo, pues si necesitamos parquearnos, nos parqueamos en cualquier lado. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura que, por ejemplo, cuando vamos muy deprisa y vemos que el semáforo está en verde, pero cambia a amarillo, es parte de nuestra cultura que cuando vemos el amarillo, aceleramos más, con el ánimo de lograr cruzar la calle antes de que esté el rojo. Es parte de nuestra cultura, es parte de lo que hacemos. Es parte de lo que hacemos y de lo que resulta de lo que hacemos. Entonces, es parte de nuestra cultura pasarnos en amarillo. Más rápido que cuando es en verde. En verde pasamos tranquilos. En amarillo pasamos lo más rápido posible. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura estar viendo si no está la autoridad para que nosotros podamos hacer alguna actividad. Por ejemplo, yo tengo que dar un retorno brusco, entonces, ¿qué es lo que veo? Que no haya un PMT, ¿verdad? Porque de repente dice no virar, pero yo lo que hago es, no hay nadie, pues logro cruzar. Es parte de nuestra cultura que cuando hay mucho tráfico empezamos a buscar la manera de irnos en contra de la vía para avanzar más y hacemos grandes atascos después porque lo mismo hacen los que vienen en contra de la dirección que nosotros llevamos. Es parte de nuestra cultura que cuando suben las personas a los buses, por ejemplo, se supone que solo van a ir sentados, pero es parte de nuestra cultura que nos digan, agáchense para que no miren que vamos sobre pasaje y entonces todos se agachan y pareciera que no hay más personas en el bus. Es parte de nuestra cultura todas esas conductas que tenemos. Bueno, ¿qué dice esta teoría del conflicto cultural? Lo que dice esta teoría es que nosotros vivimos en esta cultura, pero a veces, por diversas circunstancias, necesitamos desplazarnos a otro lugar. Por ejemplo, lo que ocurre con los guatemaltecos que migran a los Estados Unidos. Nosotros sabemos que hay un movimiento bastante fuerte. Se dice que aproximadamente 2 millones de guatemaltecos están allá en los Estados Unidos. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa con estos guatemaltecos que migran a los Estados Unidos es que abandonan esta cultura de la que forman parte, esta cultura en la que nacieron y crecieron, la abandonan y se van a otro mundo cultural, a otro ambiente cultural. Ahora, cuando ellos están en aquel ambiente cultural, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que ellos van a querer seguir comportándose como lo hacían acá. Pero resulta que la cultura en la que ahora están es distinta. ¿Qué es lo que ellos están viviendo ahí? Lo que están viviendo es un conflicto cultural. Ellos están acostumbrados a que cuando ven que el semáforo cambia a amarillo, presionan hasta el fondo el acelerador para poder pasar rápido y resulta que allá no. Allá la cultura es que estando en amarillo, pues yo lo que tengo que hacer es ir bajando la velocidad porque ya no me voy a cruzar, ya no me voy a cruzar. Voy a bajar la velocidad porque ya debo de quedarme parado porque viene el rojo y tendré que esperar hasta que toque verde nuevamente. Entonces nos damos cuenta, el guatemalteco que va de acá ve el amarillo y le da al fondo al acelerador.
Y allá resulta que lo que debió haber hecho es parar. Entonces, la posibilidad de que se produzca un accidente es grande. La posibilidad de que produzca daños materiales a un vehículo, la posibilidad de que produzca el delito de lesiones o incluso el homicidio culposo es bastante grande. Entonces, ¿en dónde está la razón de que él presentó esa conducta desviada? Esa conducta desviada es consecuencia de lo que él lleva de cultura para allá, de sus elementos culturales. Él está viviendo un conflicto cultural y eso es lo que provoca que allá él pueda verse como un delincuente. Entonces, también, por ejemplo, resulta que acá existen las líneas blancas pintadas sobre la calle, ¿verdad? En una esquina, que implican que es el paso peatonal. Bueno, pues, ¿cuál es la cultura de nosotros? En la cultura de nosotros realmente nos importa poco el paso peatonal. A veces los mismos vehículos se quedan sobre el paso peatonal y otras veces son los motociclistas los que se van ubicando ahí para estar listos al cambio de semáforo en el paso peatonal. Entonces, si los vehículos de 4 ruedas son los que están, o las motocicletas son las que ocupan ese paso peatonal, ¿por dónde van a pasar los peatones? Bueno, pues tendrán que pasar por un ladito, ¿verdad? En otras culturas, en otras sociedades, si una persona va a pasar por ahí, pues entonces los de los automóviles, las motocicletas se detienen porque tiene privilegio para pasar la persona que es peatón. El peatón tiene un privilegio de paso. Y entonces el que va en carro, si ve que las personas están cruzando, pues se para y deja que pasen. Eso es en otros lados. Aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala, pues, me importa poco si hay una persona intentando pasar en esa línea, ¿verdad? De igual manera, yo sigo y acelero más para que no se me vaya a cruzar. Entonces, digamos que la posibilidad de que nuestra cultura obviamente sea distinta a otra cultura es grande. Y que una persona se cambie de un territorio a otro implica que va a vivir en una cultura distinta. Entra en conflicto ocasionalmente con esa cultura. Y ese conflicto que le va a generar es lo que hace que exista una conducta desviada. Eso es lo que dice la teoría del conflicto cultural. Bien. Otra teoría al respecto, la teoría de la asociación diferencial. La teoría de la asociación diferencial dice que para ser delincuente, pues es algo que hay que aprender, que es lo que hemos estado diciendo antes, ¿verdad? La conducta delincuente es una conducta que se aprende. Entonces, la conducta se aprende. ¿Y cómo se aprende? Se aprende con las personas que uno comparte. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado aquello de que el que pega, algo así dice el refrán, ¿verdad? Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Es otro refrán, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un adolescente y resulta que ando muy cerca de algunas personas que forman parte de una pandilla, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que yo también soy un delincuente, que yo soy un delincuente juvenil. Entonces, esta teoría de la asociación diferencial lo que hace es partir del hecho de que la conducta desviada se aprende. ¿Y cómo se aprende? Se aprende del medio en el que uno está participando. ¿Y en qué medio puede uno intervenir? ¿En qué medio puede estar uno participando? Bueno, pues uno participa en un medio pequeño como el de los grupos de amigos, participa en la familia, participa en la escuela, participa en un partido político, participa en un equipo deportivo. Hay muchos ambientes, hay muchos espacios sociales en los que tenemos participación. Y en esos espacios es en donde podemos aprender las conductas. Entonces, por ejemplo, las personas que consumen cigarrillo, por ejemplo, los que fuman, ¿en qué parte de su vida, en qué momento probaron por primera vez el tabaco? Seguramente fue en la adolescencia, ¿verdad?
las personas que se toman sus tragos, las personas que consumen alcohol. ¿Cuándo consumieron por primera vez alcohol? ¿Con quiénes estaban cuando lo hicieron? Bueno, ustedes al contestarse esas preguntas, por lo menos los que han tenido esas experiencias, que no necesariamente son todos, se darán cuenta que tuvo que ver con el grupo en el que andaban. Y lo que pasa es que el grupo poco a poco nos enseña, pero también poco a poco ejerce presión sobre nosotros. Imagínense si hay un adolescente sentado en una mesa en donde hay otros 4 que están bebiendo alcohol, ¿qué va a pasar con este que no lo está haciendo? Poco a poco va a ser inducido a tener que hacerlo. Poco a poco va a sufrir una presión de grupo. Entonces va a ir aprendiendo esa conducta. La conducta desviada se aprende. La conducta desviada se aprende y se aprende en el grupo en el que uno está. Depende con qué grupo social ande, depende con quienes tenga como amigos, así va a ser mi aprendizaje en cuanto a qué conductas voy a presentar en la sociedad. Eso es lo que dice la teoría de la asociación diferencial. La tercera teoría es la teoría de la desorganización social. La teoría de la desorganización social. ¿Qué ocurre con la teoría de la desorganización social? Bueno, pues aquí partimos de algunos principios. ¿Para qué existe la sociedad? La sociedad existe para ser el ambiente en que nosotros logramos desarrollarnos como individuos. Nosotros sabemos que desde la época primitiva, los seres humanos tuvimos que andar en grupo, ¿verdad? Porque si aquel hombre primitivo hubiera tomado la decisión de andar aislado de sus semejantes, seguramente hubiera muerto. ¿Qué necesitaron los seres humanos para lograr pasar esa etapa primitiva? La única manera de sobrevivir fue andando junto a sus semejantes. De ahí que nacen algunos principios como aquel de que juntos todo es posible o que la unión hace la fuerza, ¿verdad? Porque los seres primitivos necesitaron andar juntos para lograr sobrevivir. Bueno, pues eso aún sigue siendo válido. Hoy como sociedad somos una agrupación de individuos. Nadie de nosotros puede vivir fuera de la sociedad. Todos formamos parte de la sociedad. Ningún ser humano puede aislarse. El ser humano que se aísle de la sociedad realmente moriría. Formamos parte de una sociedad. Vivimos en esta sociedad. Ahora, ¿por qué creamos la sociedad? Es la misma razón por la que hemos creado a un Estado, ¿verdad? Hemos creado un Estado y le hemos fijado funciones. Cuando leemos nuestra Constitución Política de la República, sabemos que el Estado fue creado ¿para qué? ¿Qué obligaciones se le imponen al Estado? ¿Qué deber le corresponde al Estado? Al Estado le corresponde venir y crear condiciones para proteger la vida del individuo, para proteger a la familia, para proteger a la sociedad. Es decir, toda la organización que tenemos hoy como sociedad, toda la organización que tenemos hoy como seres humanos en conjunto, está orientada a crear condiciones favorables para nuestro desarrollo. Para eso creamos la sociedad y para eso tenemos al Estado, para que todos vivamos mejor, para que todos logremos obtener satisfactores que nos permiten un desarrollo apropiado en nuestra vida. El desarrollo integral del individuo, de la familia y de la sociedad es prácticamente una responsabilidad del Estado, crear esas condiciones. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que ocasionalmente el Estado o la sociedad va a presentar una desorganización. Y cuando se da esa desorganización, entonces resulta que hay sectores sociales que no van a verse protegidos. Y esos sectores sociales que no están siendo protegidos, entonces, son más propensos a la presentación de conductas desviadas. Podríamos tener como ejemplo, en Guatemala nosotros sabemos que hay alrededor de un 53% de población viviendo en condiciones de pobreza, ya, un 53%. Pero
Hay otro grupo dentro de ese 53% que vive en condiciones de extrema pobreza. ¿Qué diferencia hay entre vivir en condición de pobre o condición de extremadamente pobre? El que vive en condición de pobre, por lo menos logra cubrir el hambre, ¿ya? El que vive en condición de pobre, cubre el hambre, pero no le queda para más. O sea, cubre el hambre, pero no puede recrearse. Cubre el hambre, pero no puede asegurar su salud. Cubre el hambre, pero no puede asegurar la educación. Ese es el que vive en pobreza. Pero el que vive en extrema pobreza ni siquiera tiene la posibilidad de satisfacer el hambre. Entonces, pensemos en esa población que no tiene la capacidad de poder cubrir ni siquiera el hambre. Entonces, esas personas que están viviendo permanentemente con hambre, ¿cómo van a lograr sobrevivir? ¿Qué van a hacer para sobrevivir? Se supone que el Estado está para crear condiciones y que nadie viva en condición de extrema pobreza. Se supone que el Estado está para crear condiciones para que todos nos desarrollemos, pero el Estado realmente ha dejado abandonadas a esas personas. Entonces, lo que tenemos es una desorganización. Y en ese contexto de desorganización, entonces existe la posibilidad de que aquellas personas que no se ven protegidas, pues puedan cometer algún crimen. Y ahí es cuando resultan actividades como aquellos señores que se estaban robando unas pacayas en un predio, en un terreno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que estamos usando la teoría de la desorganización social para explicar lo que está pasando. Pero de igual manera, hoy nosotros nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos de que en Guatemala existe una corrupción bastante grande. Y esa corrupción lo que implica es, o al menos ahí es donde más notamos su manifestación, en que los recursos del Estado están siendo utilizados de una manera inapropiada. Hay personas que se están enriqueciendo con el uso de los recursos del Estado, haciendo negocios que prácticamente no están del todo apegados a la ley. Es decir, entonces lo que tenemos ahí son conductas desviadas, ¿verdad? Vaya, ¿por qué existen esas conductas desviadas? Porque como sociedad estamos desorganizados. La desorganización de nuestra sociedad permite que algunos lleguen a ejercer el poder político y puedan aprovecharse haciendo el uso que a ellos se les ocurra de los recursos con que contamos. Entonces, esa conducta desviada que presentan las personas que participan en la corrupción, esa conducta desviada es consecuencia de qué tan desorganizados estamos como sociedad, de qué tan desorganizados estamos como Estado en este caso, ¿verdad? Esa es la teoría de la desorganización social. Bien. Y la cuarta teoría que tenemos es el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? El anarquismo tiene que ver con las leyes, con las disposiciones, con las normas, ¿verdad? Con eso tiene que ver el anarquismo. El anarquismo nos dice algo así como, ¿por qué creen que podemos decir que Juan es homicida? Juan es homicida porque diríamos nosotros, le puso fin a la vida de Pedro. Juan es homicida porque le puso fin a la vida de Pedro. Muy bien, por eso es homicida. Pero ¿en dónde establecemos que el homicidio es un delito? En el Código Penal, ¿verdad? Ahí está el artículo correspondiente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos contemplado en nuestro Código Civil ese artículo que dice, comete homicidio quien diere muerte a otra persona? Si nosotros en nuestro código no tuviéramos esa norma, Juan no sería homicida. Juan es homicida porque existe esa norma. Si la norma no existiera, no habría aquella conducta desviada. El anarquismo nos dice entonces que existen las conductas desviadas porque existe la norma. Si no hubiera norma, no habría conducta desviada. Por ejemplo,
¿Por qué consideramos que sería trata de personas que venga alguien, vaya a un pueblo, engañe a unos jóvenes, los traiga, les ofrezca un trabajo en una tienda y resulta que los tiene atendiendo la tienda desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a domingo, pagándoles un salario que no representa ni siquiera el mínimo en Guatemala, y sin darles tiempo para descansar, para recrearse y mucho menos para visitar a sus familias? Entonces, ¿por qué eso es un delito? ¿Por qué eso es el delito de trata? Es el delito de trata porque hemos incluido en nuestro Código Penal el delito de trata de personas. ¿Cuándo se incluyó ese delito en nuestro Código Penal? Estamos hablando de alrededor de unos 15 años que se incluyó ese delito dentro de nuestro código. Eso quiere decir que desde 15 años para atrás, desde ese momento, desde hace 15 años para ahora, el que realiza esas conductas está cometiendo un delito, está realizando una conducta desviada, que se conoce como trata de personas. Pero allá en la década de los 60, los 90, hasta el año 2000, 2008, 2012 todavía, si alguien hacía eso, ¿estaba cometiendo un crimen? No. Incluso podría alguien decir que, ay, qué buena persona, porque qué oportunidades tenía ese chico aquí en el pueblo, ¿verdad? Ninguna. En cambio ahora hasta lo llevaron a conocer la ciudad de Guatemala, le están pagando, le están enseñando cómo vender, cómo atender la tienda. O sea, hace algunas décadas eso no era una conducta desviada, pero ahora sí, ahora es una conducta desviada. Hace unas décadas, por ejemplo, si habláramos del tema de adopciones, pues hace algunas décadas podía venir una familia, ir a un hogar en donde estaban los niños abrigados y decir, yo quiero adoptar a este niño, y adoptaban al niño y ellos elegían al niño, o de repente incluso hubo niños que fueron arrebatados de los brazos de sus madres para ser dados en adopción, y eso realmente no era del todo un delito, ¿verdad? En cambio ahora sí, ahora existe la adopción ilegal. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que esas conductas se consideran desviadas porque existe la norma. Si no existiera la norma, no habrían conductas desviadas. Entonces, ¿cómo podríamos lograr que ningún ser humano tenga conductas desviadas? Si nosotros elimináramos nuestras normas, no habrían conductas desviadas. Imagínense cuántos delitos hay incluidos en el Código Penal. ¿Cuántas faltas hay en el Código Penal? Resulta que si alguien se toma sus cervezas y pierde un poquito la conciencia y empieza a hacer un desorden allá en la calle, pues ahora se considera una falta, ¿verdad? Pero, ¿y si no existiera la norma donde se considera que ese escándalo en la vía pública es una falta? Pues se consideraría que ese señor que anda ahí descontrolado diciendo cosas en la calle como consecuencia del alcohol que consumió tiene una conducta desviada. No, no tendría una conducta desviada. La teoría del anarquismo considera que existen las conductas desviadas porque existen las normas y que la forma de resolver este problema es la ausencia de las normas. El anarquismo, que es la falta de normas, podría ser la solución para que no existan conductas desviadas. Eso es lo que dice esa teoría, la teoría del anarquismo. Bien. ¿Alguna duda, alguna inquietud? No, licenciado. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá. Hemos estudiado ya las 4 teorías, la teoría del conflicto cultural, la teoría de la asociación diferencial, la teoría de la desorganización, anarquismo, 4 teorías que nos explican el porqué de aquella conducta desviada. Les agradezco la atención, nos quedamos acá y estamos en clases el próximo miércoles. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciado. Buenas noches, Lick. Igualmente. Buenas noches.
noches, Leticia. Igualmente. Licenciado, buenas noches. Perdone, solo una consulta. No estaba compartiendo pantalla, ¿verdad? Otra vez pasó lo mismo usted. Pues hace un rato estaba compartiendo. Sí, estaba compartiendo. Bueno, solo se quedó la pantalla cuando hizo las diferencias de lo que vimos en la clase pasada. Ah, es que estaba hablando de las 4 teorías que eran las últimas líneas de esa diapositiva. Ah, ok. Gracias. Para servirle. Feliz noche. Igualmente.